Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a su Iglesia Dios Padre. Pues estamos aquí todavía transmitiendo con esta situación del COVID, estamos aquí en casa, pero bueno, tenemos la posibilidad de estar todavía, aunque sea a través de las redes sociales, estar compartiendo de las grandes bendiciones que tiene nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Así que bueno, mientras se empiezan a conectar la gran mayoría de nosotros, pues lo que necesita Dios o lo que quiere Dios de nosotros, pues básicamente es que podamos depender de una manera maravillosa de Él. Así que pues creo que vamos a tener un poquito de ruido en esta mañana aquí con los vecinos. Espero que no haya problemas con la transmisión, pero bueno, pues vamos a dar gracias, vamos a pedirle al Señor ahí su bendición, que Él nos pueda pues derramar su gracia en nosotros, y con estas bendiciones que vamos a recibir de parte de la vida de ese apóstol que pues nos ha dejado impactados el profundo amor y la transformación que él recibió después de ser el hijo del trueno. Ahora pues con un profundo amor nos sigue hablando y nos seguirá hablando pues precisamente de esas enseñanzas maravillosas que tiene pues nuestro Señor Jesucristo para nosotros a través del amor de Él. Así que pues vamos a orar, vamos a pedirle al Señor ahí su bendición, que Él pueda derramar en estos momentos en nuestra vida, pues estas grandes bendiciones que tiene para nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día, por esta mañana. Te queremos suplicar que tú derrames tu gracia en nosotros. No permitas que yo hable, sino sé tú el que dirija estas enseñanzas, Padre. Sé tú el que hable a través de mi boca, y pues derrama ahí toda tu bendición, derrama todo tu amor en lo que tanto necesitamos en nuestro corazón. Padre, sé tú el que esté aquí en medio de nosotros, y a una larga distancia, pues cuida de nuestras vidas, cuida pues de todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Te suplicamos, Padre, que tú hagas un milagro verdadero en toda la gente, y que puedas hacer pues ese trabajo maravilloso de llevarlos a tus pies con todo esto de la pandemia. Señor, te agradecemos todo esto por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio pues esta mañana. Vamos a retomar un poquito de todo lo que hemos estado comentando y hemos estado hablando pues de este apóstol pues Juan, que está dándonos instrucciones muy precisas de cómo tenemos que hacer las cosas. Y bueno, hemos estado viendo esta primera carta del apóstol Juan a los a todos nosotros. Así que estamos aquí listos para escuchar estas enseñanzas. Vamos a retomar, vamos a leer un poquito para poder continuar con el capítulo 2, nada más por tener como referencia lo que hemos estado hablando. Vamos a retomar todo lo que hemos estado viendo hasta donde vamos en estos momentos. Y dice, empieza así el estudio: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hasta aquí, la semana pasada la estuvimos estudiando hasta estos versículos, pero hoy vamos a continuar precisamente con el nuevo mandamiento. Y Juan nos empieza a descubrir algo que el mismo Dios, que el mismo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, pues él mismo nos hizo hincapié en cuáles eran los principales mandamientos, cuáles eran la base de todo. Y vamos a leer del versículo 7, del capítulo 2, del versículo 7 hasta el versículo 11. Si eres tan amable, Julia, nos ayudas con la lectura de el 7 al 11. Sí. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, pues vamos a tratar de ubicar este mandamiento nuevo, cómo Dios lo describe, por qué Jesús nos lo repite y nos lo repite y nos lo repite y nos da las instrucciones precisas del por qué debemos de vivir bajo esta circunstancia. Vamos a adelantarnos un poquito en la primera carta de Juan y vamos a ver cómo él nos empieza a decir qué es lo que hemos oído desde el principio. ¿Y te acuerdas que desde el capítulo 1 Dios nos dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida? Bueno, vamos a ver ahora en la misma primera carta de Juan, en el capítulo 3, les decía que nos vamos a adelantar, vamos a leer el versículo 11 del capítulo 3 y si alguien me ayuda con el versículo 11, por favor, Lucha, si nos ayudas con el versículo 11. ¿Sí? ¿Sí escuchan? Sí. Ok, perfecto. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, el primer mensaje o el mensaje que Jesucristo nos dejó desde el principio, desde el tiempo por allá de la creación y posteriormente a la creación, por ahí en Levítico, y veremos algunos versículos de Levítico, cómo Dios nos dejó ya la instrucción precisa. Pero bueno, en la antigüedad pues la gente trataba de seguir pues todos los mandamientos que Dios había dejado pues descritos en la Biblia, y siempre pues se perdían. Por eso Jesucristo, cuando llega aquí a la tierra y pues es la propiciación por nuestros pecados, precisamente se debe a que la gente no podía cumplir todos los mandamientos, y como no podía cumplir todos los mandamientos, entonces Dios dejó lo necesario y nos ubica en este mandamiento que es nuevo, y al mismo tiempo ya Dios lo había dejado escrito desde mucho tiempo atrás, lo que era desde el principio. O sea, este mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Dónde podríamos comenzar ese principio? Bueno, ¿te acuerdas que estuvimos viendo que hay tres principios? El principio en la creación, el principio cuando vino Jesucristo aquí a la tierra y el principio cuando Jesucristo comenzó a gobernar en tu vida de manera particular. Bueno, este mandamiento nuevo, pues que comienza en el principio, vamos a ver que en el principio, por allá del tiempo de la creación, en el principio con Jesucristo y en el principio en tu vida es la parte fundamental. Y para esto vamos a leer en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Vamos a ver cómo Juan siempre nos va a estar hablando y nos va a estar regresando y va a estar hablando, podríamos decir,
tomando las referencias de lo que Él ya nos había dejado, tanto en el Evangelio como también nos lo va a decir en el Apocalipsis. Pero vamos a leer 2 de Juan, capítulo 1, versículo 5, y dice el versículo así, dice: y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, y es que nos amemos unos a otros. Vamos a ver si es cierto que eso Dios nos lo dejó escrito y ha estado ahí en la Biblia desde el principio. Vamos a leer por eso en el libro de Levítico, es un libro del Antiguo Testamento, muy al principio de la Biblia, en el libro de Levítico, en el capítulo 19 del libro de Levítico, donde está toda la ley. Precisamente la parte de Levítico, pues se describe, es donde está toda la ley. Vamos a leer en el capítulo 19, versículos del 15 al 18, cómo nos habla Dios de pues estos puntos fundamentales que deben de estar sucediendo en nuestra vida. Cómo el mismo Jesucristo nos deja claro lo que debemos de estar haciendo con nuestro prójimo, con nuestro cercano, con nuestro hermano, con nuestro vecino, con nuestro jefe, con nuestro subordinado, en fin, cualquiera que sea la circunstancia, con alguien que esté cerca de ti, tú tienes que tener la misma actitud. Y vamos a leer, por favor, entonces, capítulo 19, versículos del 15, por favor, al 18. Entonces, si ya lo localizaron, es a veces un poco, cuesta un poquito de trabajo. Entonces, pues vamos a dejar que nuestro Señor nos hable y nos diga estos versículos de el libro de Levítico. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande con justicia. Juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, Dios desde un principio nos dejó este mandato. Y lo que hace Jesucristo cuando Él viene aquí a la tierra, nos hace énfasis en este pasaje. ¿Por qué nos hace énfasis en este pasaje? Porque bueno, aquí, si tú amas a tu hermano, pues no vas a hacer nada en contra de él. Si tú amas a tu hermano, no vas a adulterar. Si tú amas a tu hermano, a tu esposa, no vas a adulterar. A tu esposo no vas a adulterar. Si tú amas a tu hermano, pues no te vas a hacer daño, ni le vas a hacer daño. O sea, siempre la base del amor de la que nos ha estado hablando Juan es fundamental en nuestra vida. Y ya vimos que Dios es luz y Él nos está iluminando este momento en donde tenemos que enfocar nuestra vida en el amor. Y más adelante, en la primera carta de Juan, también nos hablará de dónde está el amor o quién es el amor. Y nos ubica en 4:18 que Dios es amor. Nos está enfocando, o sea, toda la iluminación que Él es, todo lo que Dios mismo es, porque Él es luz, está mostrándonos el camino por el cual tenemos que seguir. Y nos está enfocando en que no guardarás rencor, no te vas a vengar de nadie, sino que vas a amar. O sea, no vas a chismear en contra de tu hermano con alguna otra persona, sino vas a guardar la integridad de la vida de tu hermano, porque es importante para Dios y para ti, para que puedas tener esa relación o mantener esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ubicar lo que nos dijo Dios desde un principio, también por ahí de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, nos dice, son unos libros ahí un poco posteriores, en el capítulo 6 de Deuteronomio nos describe Dios lo que tenemos que ubicar, quién es el principio del amor. Ya nos lo ha estado diciendo Juan, pero pues esto quedó descrito desde la antigüedad y lo único que está haciendo Juan es retomar todo lo que era desde el principio y nos lo está trayendo a
el recuerdo, digamos, en el tiempo que estuvo Jesucristo aquí en la tierra, con el mismo Jesucristo, transmitiendo estas mismas enseñanzas. Y Juan, después del tiempo, estabas ahí en esta isla llamada Patmos, a donde terminó. Bueno, su vida siempre fue congruente en estar estudiando lo que era desde el principio, lo que vivió con Jesucristo y lo que está dejando como evidencia para nosotros. Y nos ubica en este capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo 5, nos dice dónde está el principio de todo. Capítulo 6, versículo 5 de Deuteronomio. Si alguien me ayuda, por favor. Sí, yo sé que es un mandamiento que ya se saben, que lo conocen, y pues tenemos, y es importante que lo puedan tener siempre muy a la mano, porque es ahí donde empieza la raíz de toda la bendición en nuestra vida. Si alguien me ayuda, por favor. Sí, Lucha, lo tienes, ya abriste tu micrófono, ¿puedes compartirlo, por favor? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, este es el principal mandamiento. Cuando tú vives en el principal mandamiento, te darás cuenta que Dios derrama su amor en tu vida, porque el amor es la esencia de Dios. Dios toma su amor, lo deposita en tu corazón y de esa manera tú puedes empezar a amar al mismo Dios. Ya que regresaste el amor de Dios, Dios te vuelve a llenar de más amor todavía para que puedas empezar a amar a tu prójimo. Y vamos a leer ya en el tiempo de Jesucristo cómo Él nos empieza a describir estos mismos mandamientos que fueron en el principio de la creación y ahora en este tiempo en donde Él está aquí habitando en la tierra, y que Juan nos los está recordando porque va a ser algo que vamos a estar viviendo o debemos de estar viviendo constantemente. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 45. Esto ya estamos hablando del Nuevo Testamento, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Por favor, si Julia nos ayudas, por favor, con Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 45. Mateo 5. Uh-huh. Sí, por favor. Ok, adelante. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sí, fíjate cómo aquí el mismo Jesucristo está ampliando el mandamiento que dejó en la antigüedad. O sea, nos está ubicando en que nuestro prójimo no nada más es el que nos cae bien, el que está cerca, sino también incluso a aquellos que se han convertido en nuestros enemigos. Recordemos que, pues inclusive en nuestra vida, cuando tú te conviertes, cuando tú aceptas la salvación de Jesucristo, puede haber incluso gente que pueda declararse tu enemigo y volverse tu enemigo y estarte, bueno, de hecho Dios lo dice en las bienaventuranzas, que podríamos ser perseguidos incluso por vivir para Jesucristo. Entonces hay muchos enemigos. Bueno, ¿qué dice Dios con respecto a estos enemigos? Pues que tenemos, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, fíjate, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios nos está ubicando qué es lo que debemos de hacer en esta condición de ese nuevo mandamiento. Es un nuevo mandamiento en donde nos está incluyendo aún a los enemigos, a donde podríamos decir: oye, pero es que este cuate me cae regordo, no lo soporto. No, digo, sabemos, no todos somos moneditas de oro y todos cometemos muchos errores. Y cuando tú ubicas que hay alguien que puede ser tu enemigo y tú tomas esa condición
de ubicar que aún tu enemigo tiene la misma necesidad que tú y que yo, tiene la misma necesidad de amor. ¿Por qué puede odiar? ¿Por qué puede estarte haciendo daño? Por una sencilla razón, porque no conoce el amor, porque no ha tenido el amor gobernando en su vida. Y Dios lo que anhela en este momento es que tú puedas agarrar, compartirle del amor. Y si se abre la oportunidad, háblale del amor de Jesucristo, porque tu enemigo tiene la misma necesidad. Recordemos que todos los seres humanos fuimos creados como un receptáculo para que Dios pusiera su amor en nosotros. Nuestro corazón tiene, podríamos decir que tiene dentro de nuestro corazón, hay una figura de la cruz en donde si no se llena esa figura de la cruz, el rompecabezas que tenemos en nuestro corazón, es imposible armarlo. Pero cuando tú pones la pieza principal en nuestra vida, el amor de Dios empieza a fluir, al punto que podemos amar a nuestros enemigos. Entonces es bien importante que tú ubiques que este nuevo mandamiento del cual Juan nos está hablando incluye también a tus enemigos. Y si tú en tu mente, en estos momentos, en tu corazón, puedes ubicar a alguna persona que tú consideres que es tu enemigo, pues bueno, Dios te está ya dando una instrucción precisa. Ponte a orar por ellos, ponte a clamar por sus vidas. Recuerda lo que dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice la promesa: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabes? Dios invariablemente en su amor, si tú recuerdas, el propósito de Dios es que Él vino a pagar por el pecado de todos los seres humanos, incluyendo a los malos, a los que pueden ser tus enemigos. Dios los ama a ellos. Entonces Dios nos está ubicando con este nuevo mandamiento para que tú puedas amar incluso a tus enemigos. Entonces, ¿cómo poder hacer eso y poder romper esa estructura en nuestro corazón? Bueno, pues fue precisamente, y algún día que tengas la posibilidad de leer el libro de Jonás, te darás cuenta que Jonás recibió un mandato muy específico, que fuera a predicarle a sus enemigos, que fuera a predicarles la salvación a todo un pueblo que había perseguido, que había luchado, que había destruido mucho del pueblo de Israel. Y Jonás se negó a ir inicialmente, pero después Dios terminó llenándolo de su amor, y finalmente Jonás fue a predicarle aún a sus enemigos, porque pudo entender específicamente que Dios amaba, incluso pues en este caso al pueblo de Nínive, pero como te ama a ti, Dios ama también a tu enemigo, a aquel que te ha declarado la guerra, a aquel que quiere hacerte la vida de cuadritos, y que seguramente tú los conoces y a veces los recuerdas y hasta puede estarte dando dolor de estómago, ¿verdad? Pero bueno, aún a esas personas Dios los ama y quiere que tú puedas tener una actitud de amor para con ellos. Así que este mandato nuevo incluye muchas más cosas de las que te puedes imaginar. Vamos a leer capítulo 22 del mismo Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 40. Son unas páginas ahí posteriores a donde estás. Capítulo 22 del versículo del 37 al 40. Y pues Dios nos ubica aquí en este punto específicamente de cómo tiene que empezar ese amor. Hace ratito que te decía que tiene que ser un círculo virtuoso en el que Dios derrama su amor. Al poner su amor en tu vida, puedes amarlo a Él. Él te da más amor para que puedas amar a tu prójimo, a alguien cercano, pero ahora quiere algo más todavía. Volver a derramar su amor para que puedas tener incluso amor por tus enemigos. Entonces vamos a leer del versículo 37 al 40 y vamos a ver por qué Juan nos ubica a estos mandamientos. 37 al 40 del capítulo 22 del Evangelio de Mateo. Sí, si son tan amables, vamos a leerlo. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso lo leímos, lo acabamos de leer en Deuteronomio. Y también en Levítico leemos lo que dice aquí. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces tu prójimo no nada más es el que está cercano a ti,
sino tu prójimo está incluido también tu enemigo. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando tú tomas estos dos mandamientos y los haces tuyos, ese círculo virtuoso te lleva siempre a actuar bien en amor, y lo podremos ver cuando leamos todo lo de Corintios, como el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo. O sea, ese amor que soporta todo está ahí como el motor que activa tu vida, que te va guiando hacia lo que es la esencia misma de Dios, que es el amor, a donde está esa luz inmensa, grande, que puede estar iluminando tu vida y que después te puede hacer brillar. Entonces Jesús nos da estas instrucciones: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que tienes la oportunidad de ir y empezar a experimentar en tu vida la gran bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 34. Marcos capítulo 12, del versículo 29 al 34, y vamos a ver pues otro pasaje en donde nos aclara todavía un poco más este punto, y vemos que los cuatro evangelistas, precisamente tomando sus enfoques diferentes de cómo uno lo ve como rey, otro lo ve como Dios, otro lo ve como un cordero y otro lo ve como hombre. Bueno, en este caso Marcos nos empieza a describir estos mismos mandamientos. Vamos a leer 29 al 34 del capítulo 12 de Marcos. Capítulo 12 del 29 al 34. Si alguien me quiere ayudar, por favor, pues adelante, por favor. Lucha, te escuchamos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios. Creo que no se escucha muy bien, perdón, Lucha. Vamos a leerlo desde aquí. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, cuando tú te ubicas en estos mandamientos es como Dios nos empieza a derramar toda su vida. Dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Fíjate, cuando prácticamente llegó diciéndole pues que sí, que lo que estaba diciendo Jesucristo era lo correcto, este escriba que está repitiendo lo que el mismo Jesucristo dice, pues ahora él que nos está repitiendo estas mismas enseñanzas, bueno, el escriba podía saberlas. La pregunta es si las estaba viviendo. Tú y yo hemos estado escuche y escuche constantemente de que tenemos que amar a nuestro prójimo. Y pues nuevamente vuelve a caer la pregunta, bueno, ¿cuántas veces te sigues enojando? ¿Cómo pues estás muchas veces hablando mal de las personas? Y quiere decir entonces que Dios todavía tiene que trabajar más en tu vida, tiene que hacer todavía, pues estar logrando quitar, arrancar todo lo sucio que hay en tu corazón para que pueda verdaderamente enseñarte a hablar bien de los demás, a pensar bien de los demás, como lo describe Dios en los frutos del Espíritu. ¿Recuerdas esos frutos del Espíritu que hemos comentado muchas veces, en donde en Gálatas 5 nos dice así, esos frutos del Espíritu, nos dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Estos tres frutos que
involucra a un prójimo, a alguien con el que tenemos o con el que podemos estar cerca, Dios nos está diciendo, mira, tú tienes que siempre ser benigno, estar pensando bien de los demás, ser bondadoso, estar actuando siempre bien para con los demás. Entonces, ¿eso cómo se logra? Llenándote del amor de Dios. Recuerda, si tú eres ese receptáculo del amor, porque Él es la esencia, esa esencia tiene que ser derramada en tu vida. Y cuando estás lleno y saciado, puedes empezar a derramar amor, a derramar amor, a derramar amor, incluso amor aún con tus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios anhela y ama, primero, producir un gran amor en tu vida, que siempre puedas estar lleno, completo, con todo el amor y con todo el gozo actuando en tu vida. Y como consecuencia, estar pudiendo llenar a los que están a tu alrededor. ¿Quieres que tu hogar funcione adecuadamente? Oye, llénate del amor de Dios. Y en lugar de estar pegando de gritos, en lugar de estar hablando mal de tu hijo, de tu hija, de tu vecino, empieza a hablar bien de los demás. Empieza a hablarles del amor de Jesucristo. Empieza a ver que tú tienes esa profunda necesidad del amor de Dios que pueda llenarte, que pueda saciarte. Así que vamos a ver en Romanos 13, capítulo 8, Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10, vamos a ver algunas instrucciones que Dios nos va diciendo y nos va recalcando la importancia del por qué en nuestro actuar diario para con todos es fundamental esa condición, ¿sí?, del amor. Vamos a leer capítulo 13 de Romanos, versículos del 8 al 10. Por favor, si nos ayudas, Julia, por favor. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, aquí Pablo ya nuevamente nos ubica en esta condición. Dejas que el amor llene tu vida, el amor empieza a manar en tu vida, puede ser transmitido a los que están a tu alrededor. Así que no debáis a nadie nada. Ok, a ver qué significa deber algo a alguien. ¿Puede ser algo económico? Sí, tienes que trabajar en esa área. Pero puede ser que tengas o que le debas una disculpa a alguien por haber hablado mal de esa persona. O puede ser que hayas actuado mal en contra de esa persona. Pues tienes que ir y pues darle una disculpa por lo que hayas hecho. O sea, o pedir, si alguien te hizo algo, te agredió, perdonar. Y en esa condición del perdón y del estar no debiendo nada, el mismo Dios nos ubica en qué es la condición del amor, y por eso debemos de amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando tú empiezas a amar verdaderamente y empiezas a resistir y a soportar todo, aún las peores cosas que puede hacerte tu prójimo, tu cercano, tu hijo, tu esposa, o sea, y puedes realmente amar, en ese momento Dios te llena, te sacia y puede transformar tu vida de tal suerte que empiezas a actuar siempre bien para los demás, porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando tú empiezas a amar a otros, vas a actuar siempre bien para con los demás, vas a pensar siempre bien de los demás, ¿sí? Y puedes ubicar a los que son tus enemigos, y puedes ubicar que están haciendo mal, pero no los vas a juzgar, al contrario, los vas a amar y vas a ponerte a orar por ellos, porque vas a ver el profundo vacío en el que se encuentran. Así que empieza a llenarte del amor de Dios, ese amor que te lleva a amar a los demás como a ti mismo. Y aquí hay algo que es importante: amarnos a nosotros mismos. Y estaremos estudiando porque, pues bueno, muchas veces
cuando tú estás agrediendo tu cuerpo, cuando tú estás, por ejemplo, pues dejando que el alcohol, dejando que los vicios puedan estar afectando tu mente y tu corazón, pues eso no es una muestra del amor. Quiere decir que cuando tú te llenas del amor de Dios, entonces también vas a empezar a actuar bien para contigo mismo y siempre vas a estar buscando el bienestar para ti. ¿Por qué? Porque Dios te está enseñando a amarte a ti y por lo tanto vas a amar tu cuerpo y por lo tanto también vas a poder amar a tu prójimo. Entonces, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 14. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 14, y vemos o vamos a ver específicamente en estos versículos que a lo que Dios nos llamó es a una libertad grandiosa, una libertad maravillosa en donde el amor de Dios esté siempre actuando en nuestra vida, esté llenándonos, saciándonos, saturándonos y después pudiendo compartir, no debiendo nada a nadie. Y si es algo material que tú tengas en la parte de alguna deuda, pues ve y paga tus deudas. Deja que el Señor trabaje en tu vida para poder liberarte de todas las cargas que puedas tener, de todas las presiones. A veces cuando tú tienes alguna deuda con alguien, de que le debes algo, un libro o algo material, pues muchas veces hasta te da vergüenza volverte a encontrar con esa persona o te escondes de esa persona para poder evitar pagar eso que tú debes. Y eso precisamente no es amarte a ti, ni es amar a tu prójimo. Y por eso Dios nos está ubicando en esta primera carta de cómo es este mandamiento nuevo. Un amor que te lleve siempre a estar bien, a no deber nada a nadie, a actuar bien con los demás, a pensar bien de los demás, aún incluso de tus enemigos. Vamos a leer Gálatas 5, versículos del 13 al 14. Y dice así el versículo, si ya lo tienen, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Tu actitud siempre de ser o debe ser de estar al servicio, estar apoyando, estar ayudando a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu hija, al vecino, a tu jefe de trabajo, a tu subordinado, estar siempre participando con ellos, ayudándoles en todo, que puedan salir, que puedan crecer, porque en el momento que ellos crecen, en ese momento tú creces. Porque el amor de Dios te está llenando y va creciendo ese amor, 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 al punto que empiezas a estar experimentando un gran amor en tu vida, que sea cual sea la circunstancia que puedas estar viviendo, puedes estar disfrutando del amor de Dios. Así que aún en problemas, aún en dificultades, a libertad fuiste llamado. Dale la oportunidad a Dios para que Él verdaderamente te libere de la esclavitud de tus deudas, te libere de la esclavitud de tus malas actitudes, de tus malos pensamientos. Deja que Él te libere. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 9. Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 9. Si alguien me ayuda por ahí, por favor, con Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 9. Julia, ¿nos ayudas, por favor? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ok, sí, fíjate, aquí Dios nos ubica. Podemos agarrar y decir, no, sí, pero a este no le voy a ayudar, a este no lo voy a amar. Bueno, pues aquí Dios nos aclara que en tu corazón realmente no estás siguiendo el verdadero amor. Ahora, yo quisiera que hicieras memoria un poquito de lo que sucede en tu casa
con tu hijo, con tu hija, y más ahorita que puede estar encerrado, porque bueno, nos están ahí diciendo que tenemos que estar resguardados todavía un poco de tiempo, que bueno, tal vez sea un año más, o tal vez un poco más de tiempo. Pues bueno, Dios nos está dando las instrucciones precisas de cómo tener ese cuidado para con los que están a nuestro alrededor. Dice, o sea, no tienes que hacer acepción de personas. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ahora, tal vez en tu casa hay alguien que se ha vuelto tu enemigo. Y tú dices, bueno, pues por esta no oro, o por este no oro. Bueno, en ese momento estás haciendo acepción de personas. Y en ese momento, ¿quién crees que está perdiendo? No está perdiendo ni Dios, ni Jesucristo, ni la persona. El único que está perdiendo eres tú. Porque tu amor, en lugar de crecer, se hace chiquito. Y al hacerse chiquito, cada vez te va a hacer más chiquito. Y cada vez vas a estar más vacío y más solo y más sin sentido. Pero cuando tú empiezas verdaderamente a ubicar, a ver, no tengo que hacer acepción de personas y esta persona ha sido mi enemiga, me ha estado haciendo daño, pues voy a empezar a orar por esa persona y a ver, Dios, te pido por por esto o por esto, y Dios arregla el corazón de esta persona y conquístala porque tiene mucha necesidad, y empiezas a orar profundo por esta persona. Y si sabes de algún pecado en particular, puede ser que conozcas a alguien que está esclavizado a la droga, esclavizado al alcohol, esclavizado a la pornografía, en fin, cualquiera que sea su condición, y tú puedes empezar a amar a esa persona orando por ella, aun cuando sea tu enemigo. Entonces tú vas a recibir la bendición, porque dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fíjate cómo dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquí Jesús nos ha estado diciendo de que solo 2 mandamientos son la base principal de toda la ley. Bueno, y si tú haces acepción de personas, estás ofendiendo toda la ley. Y realmente, a pesar de eso, fíjate cómo es el amor de Dios. Dios te sigue amando. No va a cambiar su actitud hacia ti, pero sí te va a decir y te va a estar ubicando en qué es lo que Él quiere que tú aprendas a hacer. Amar a tu enemigo, orar por él. No hacer acepción de personas en ninguna manera, porque el amor de Dios está ahí listo para que tú puedas hacer en tu vida esa transformación. Vamos a leer primera de Juan, nuevamente de la primera carta de Juan que estamos estudiando. Ahora vamos a leer el capítulo 4, versículo 21. Y vamos a ver cómo Él nos dice aquí en este pasaje que nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El mandato de Dios es, de parte de Él, es el que tú ames a Dios primeramente. ¿Por qué? Porque Dios ya te llenó de ese amor, y después que ames también a tu hermano. Entonces, si tú empiezas a obedecer de una manera muy específica en tu vida el llenarte del amor de Dios, escucharás ese mandamiento nuevo que el mismo Jesucristo nos dio. Vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34 es un versículo en donde está específicamente ese mandamiento nuevo que Dios, el mismo Jesucristo, nos dejó. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, este mandato lo dejó muy claro para ti, para mí, para que pudiéramos disfrutar de Él. Entonces vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 34. Si alguien ya lo tiene y me ayuda, por favor. Juan capítulo 13, versículo 34, podríamos leerlo. Por favor, 13:34. A ver, Julia, por favor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, ese mandamiento nuevo que nos habla el mismo apóstol Juan en su primera carta, Jesucristo nos está aclarando quién lo impuso, quién lo puso. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Quiénes son los otros? Pues incluyendo a tus enemigos, ¿verdad? Ya no lo aclaró. Y nos dice el por qué. Dice,
como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. El amor de Dios que ha perdonado todo en tu vida, quiere que tú puedas perdonar todo en aquellas personas con las que tú tienes algo guardado en tu corazón. Puede ser que te ofendieron muy fuerte, sí, tal vez. Que te agredieron muy fuerte, sí. No dudo que haya muchas situaciones muy difíciles y adversas en tu vida y que haya habido situaciones muy complejas. Pero cuando tú agarras y dices, ok, a pesar de eso, voy a perdonar y voy a amar a esta persona, en tu corazón empieza a ver la libertad que Dios quiere. Así que deja que el amor de Dios, ese mandato nuevo que Él nos dejó, que aprendamos de ese amor que Él tiene para ti y para tu enemigo, y cómo el mismo Jesucristo perdona todos tus pecados, te puede llevar también a perdonar los pecados que pudieran estar cometiendo en contra tuya cualquier persona. Entonces, este mandamiento es el mandamiento de Jesús, ampliando el mandamiento del prójimo aún a tus enemigos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mismo Jesucristo nos ha descrito lo que tiene que suceder en nuestra vida. Si y solo si tú quieres que ese amor que está ahí listo, en donde la misma esencia de Dios está ahí para que tú puedas disfrutar de ella, Él puede empezar a derramar, llenar, saciar, hasta que puedas realmente amar a todos los que están a tu alrededor. Vamos a leer en primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer otro versículo en donde nos va diciendo Juan, nos va aclarando cómo lo debemos de hacer. Juan, capítulo 4, versículo 11. Dice el versículo: amados, si Dios nos ha amado así, o sea, imagínate, Jesucristo amándonos a pesar de haber hecho lo que tú sabes que has hecho. Seguramente si publicaran en tu vida todo lo que tú hiciste, si publicaran en tu vida todo lo que ha pasado, y pues seguramente te darías cuenta que cometiste muchas cosas equivocadas. Pues ahora Jesús nos dice, ¿sabes qué? Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El mismo Dios, el mismo Jesucristo nos da la instrucción precisa de lo que debemos de hacer. Así que, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debemos de hacer? Amarnos los unos a los otros. Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 15, versículos del 12 al 15. Juan capítulo 15, del 12 al 15. Evangelio de Juan capítulo 15, del 12 al 15. Por favor, si son tan amables, si alguien me quiere ayudar, si no, bueno, yo se los leo. Juan capítulo 15, versículos del 12 al 15. Fíjate, nada más es para aclarar cómo en los 4 evangelios, pues nos está hablando Dios de este mismo mandato que Él nos dejó. Juan capítulo 15, versículos del 12 al 15. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, el mandato de Dios, la instrucción de Dios. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios, que amemos a nuestros enemigos, que pongamos nuestra vida por nuestros amigos. Jesús entregó su vida por ti. ¿Te acuerdas lo que hizo en la cruz? Él vino, y según lo que nos dice en Isaías, en el capítulo 53, versículo 5 y 6, nos dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes? Jesús vino y entregó su vida por ti y por mí. Jesús derramó todo su amor al entregar su vida por ti y por mí. Así que cuando tú amas de esa misma manera,
¿sí? Tú vas a ver que el amor de Dios se manifiesta más ampliamente en tu vida y dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios dejó un mandato, el que amáramos a nuestro prójimo. Jesús nos aclara ese punto y nos dice, tienes que incluso amar a tus enemigos. Y tienes que orar por aquellos que os ultrajan. Y tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo por tu propio bien. Y en ese momento te estás convirtiendo básicamente en ese amigo de Dios. Porque Él entregó su vida por ti. Y seguramente te puede llevar a entregar tu vida también por los que están a tu alrededor. Así que dale la oportunidad a Dios de que Él haga ese milagro en tu vida. De que tú puedas entregar tu vida por tus amigos, por tus vecinos, por la gente. ¿Y qué es entregar tu vida? Pues a lo mejor puedes empezar a hablarles del amor de Jesucristo. Tal vez muchos te rechacen, porque muchos serán tus enemigos. Pero aún si te rechazan, así rechazaron también a Jesucristo. Así que no tienes que preocuparte por si tienes o no tienes un rechazo de la gente. Lo que tienes que ocuparte es en estar recibiendo la gracia de Dios para poder estar compartiendo de la gracia de Dios ese amor tan maravilloso en donde Él nos considera sus amigos, en donde Él nos considera esos depósitos de amor. Somos el recipiente en donde Dios va a poner todo su amor y por eso Él quiere que siempre actúes con ese amor. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos da una instrucción. Fíjate, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos a ver cómo dice el versículo. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús se despojó de su deidad, bajó a la tierra, se hizo hombre. ¿Te acuerdas? Nació en un pesebre y podríamos estudiar por qué nació en ese pesebre, por qué no nació en un palacio. Y vemos que cuando Él nace aquí en la tierra, vino solamente con un propósito. En su pobreza, como Él se hizo pobre, nosotros podemos ser enriquecidos. ¿Por qué? Porque Él vino precisamente con la misma situación que tú y yo tenemos. Esa naturaleza que tenía el potencial para pecar y no pecó. Y logró con esto vencer los lazos de la muerte, pagar por nuestros pecados y podernos librar y llevar a la vida eterna. Así que, si tú quieres, cuando Él vino aquí a la tierra, y en el primer capítulo de Juan, vimos por qué Él vino y a qué vino. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 2. Isaías capítulo 9, versículo 2. Y vamos a ver por qué Jesús tuvo que venir. ¿Para qué tuvo que venir? Esto que Dios nos está iluminando en estos momentos, nos está iluminando con un solo propósito. En Isaías capítulo 9, versículo 2 dice así, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hoy Dios nos está ubicando en esa condición, en donde está iluminando lo que tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo te debes dejar llenar del amor de Dios, para que puedas empezar a transmitir ese amor a los que están a tu alrededor. El mundo necesita de ese amor. Tú necesitas de ese amor. Tus enemigos necesitan de ese amor. Así que esa luz que está ahí vino y pues te está diciendo lo que tienes que hacer. Recuerda, Dios es luz y Dios es amor. Su amor y su luz están mostrándote lo que tienes que hacer.
Vamos a leer en Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3, y nos da nuevamente la instrucción. Isaías 60 versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 60, versículo del 1 al 3. Si nos ayudas, Julia, por favor. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y obscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fíjate, qué promesa maravillosa de parte de Dios. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hoy Dios te está diciendo, mira, te estoy dando ese nuevo mandamiento. Estoy mostrándote lo que tienes que hacer. Y Él te dice, resplandece. Cuando tú te llenas del amor de Dios y va creciendo, 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 la luz de Dios empieza a manar en tu vida y puedes manifestarte. O sea, se puede manifestar Jesucristo en tu vida, y esa luz, como dice aquí, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Recuerdas que hace 8 días precisamente compartíamos o veíamos que Él nos mandó al Consolador, al Espíritu Santo? Tú llenándote del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo actúe en tu vida, llenándote de su misma esencia y dejándolo actuar dentro de tu corazón, entonces tu vida va a empezar a resplandecer. Y nos dice, porque he aquí que en tinieblas cubrirán la tierra. Y lo vemos. ¿Qué estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está sucediendo muy cerca de ti? Escuchas, ves cosas, inseguridad, insatisfacción, muerte. Digo, la muerte pues creo que hoy se ha manifestado más que en otro tiempo por todo esto que está sucediendo, y escuchamos, ¿no?, cada día miles de gentes que están muriendo y miles de gentes que están muriendo. Bueno, las tinieblas están cubriendo la tierra y oscuridad las naciones. Pero ¿qué dice aquí? Mas Jehová en ti amanecerá y sobre ti será vista su gloria. ¿Sabes? La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. ¿Por qué? Porque puedes estar mostrando ese profundo amor que Dios tiene por ti, y ese profundo amor que puede estar conquistando incluso a las naciones que pueden estar más separadas de Dios. Así que andarán las naciones a tu luz cuando tú resplandezcas, porque el mismo Jesucristo esté mostrándote y guiándote en cada momento, y tus enemigos puedan ver que estás actuando a favor de ellos. Aun cuando son tus enemigos, su actitud cambiará y verán que tu vida tiene luz y seguirán el camino por el que tú estás siguiendo. Así que dale la oportunidad de Dios de ser usada tu vida para que tú puedas resplandecer. Él quiere que tu vida resplandezca. Ahora estamos en un mundo asentado en tinieblas. No lo he estado comentando. Vamos a leer Mateo 4:16. Vamos a leer en Mateo capítulo 4:16. Dice así el versículo, Mateo capítulo 4, versículo 16, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hoy tú y yo podemos estar viendo esa luz que está iluminando el camino por el cual tienes que seguir, que te está diciendo que te tienes que llenar de ese amor de Dios, que pueda estar incluso amando a tus enemigos. Esa luz está ahí, ¿sí? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El pueblo asentado en tinieblas, ¿sí? Estamos en un lugar terrible, y hay otras naciones que están en una condición peor. Pero lo sorprendente es que tanto para ellos como para ti vino la luz. Y tú puedes estar viendo esta gran luz. Y aun cuando estés en esa sombra de muerte, luz te puede resplandecer. Así que deja que Jesucristo, esa luz que Él nos dijo en el primer capítulo de Juan, que te está mostrando el camino, cómo tienes que llenarte del amor de Él para que puedas incluso amar a tus enemigos,
Así que tiene un propósito. Vamos a ver cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 79. Lucas capítulo 1, versículo 79. ¿Sí? Lucas capítulo... Si nos ayudas, Julia, por favor, con Lucas. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sí? Jesús vino precisamente para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero, bueno, Dios puede usar tu vida en estos momentos, porque la gente no conoce de Jesucristo. Entonces tendrías la posibilidad de con tu enemigo, con tu amigo, con tu vecino, puedas estar compartiéndole de el mismo propósito de Jesucristo, para dar luz a los que habitan en tinieblas. Si tú sabes que tu enemigo habita en tinieblas, pues ve y compártele de la luz de Dios a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Fíjate, cuando tú le hablas de Jesucristo a tu enemigo, Dios puede encaminar ese camino a un camino de paz. Así que, ¿se pueden resolver los problemas con tus enemigos? Sí, se pueden resolver. ¿Por qué? Porque tú te estás llenando del amor de Dios, estás orando por esa persona y le puedes estar compartiendo del amor de Dios para que se resuelvan los problemas en su vida, y obviamente esa luz que el mismo Dios es puede estar saciando tu vida y la de ella o la de él. Vamos a leer en Juan 12:46 para ver cómo esa luz que vino al mundo, ¿sí?, tiene solamente una condición, que es creer, ¿sí? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46. 12:46 del Evangelio de Juan. Si nos ayudas, Julia, por favor. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ok, si tú decides hoy creer en ese amor tan grande que Él tiene por ti y decides entregar todo el pecado que hay en tu vida y empezar a amar incluso a tus enemigos, perdonando todas las ofensas que te hayan hecho, como Jesucristo. ¿Te recuerdas el Padre Nuestro, verdad? Él nos ha dicho en el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, ¿sabes qué? Pues tienes que ir precisamente a perdonar a aquellos que te deben, y también tienes que pedir perdón por lo que tú debes. Así que, ¿sabes? Deja que Jesucristo empiece a transformar tu vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, es una condición, creer en Jesucristo, no permanezca en tinieblas. ¿Quieres que la gente salga de las tinieblas? Sí, comparte del amor de Jesucristo. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 12. El día se acerca. El día para que tú puedas resplandecer se acerca. Y Él nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Nos ayudas, por favor? 13:12, ¿verdad? Sí, 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visitemos las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. O sea, Dios lo que quiere es que tú puedas vestirte con esa luz que Él te quiere llenar. Así que dale chance a nuestro Señor Jesucristo de actuar en tu vida y de llenarte de tu amor, de su amor, y de que tu amor empiece a manifestarse sobre ti y sobre los que están a tu alrededor, y tu amor crezca en ese círculo virtuoso que Él es. Vamos a leer 2 Corintios 4, del 4 al 6. ¿Sí? Y vamos a ver que sí hay mucha gente que está en una condición viviendo en estas tinieblas, y estas condiciones de tinieblas pues las ha estado dominando pues Satanás, pero el mismo Dios tiene la posibilidad de sacarnos, ¿no? El capítulo 4, versículos del
4 al 6 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz y del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando tú vas y le compartes a tus enemigos pueden estar siendo cegados, así como lo dice el versículo, el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, el Dios de este siglo, el que está controlando todo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso cuando aquella persona incrédula decide creer, en ese momento de creer, en ese momento la luz llega a su vida y el amor empieza a inundar su vida. Y el amor puede ir sacando todas esas tinieblas y la luz puede sacar, como dice el versículo, va a sacar todas las tinieblas de su vida. Así que si tú empiezas a compartirle a la gente, ¿sí?, de ese amor de Dios, el que va a ser bendecido vas a ser tú por compartir de ese amor de Dios. Y a su vez la persona a la que le compartes podrá empezar a conocer de ese amor de Dios en su vida. Así que dale la oportunidad a Dios, y como estamos viendo pues en este capítulo 2 de Juan, pues él nos está diciendo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No continúes tú en las tinieblas. Deja ya que el amor de Dios, que quiere que ames a tu prójimo, incluyendo a tu enemigo, ese mandamiento nuevo que Dios nos está dando o que nos está recordando, porque Jesucristo fue el que lo dijo, el que vino a aclararnos el punto del prójimo, nos dice, mira, ¿sabes qué? Ama a tu prójimo. Ama a tu enemigo, ora por él, ora por el que te maldice, ora por el que te aborrece. Ora, empieza a clamar y deja que la luz que hay en Dios empiece a llenar tu vida, que el amor de Dios empiece a llenar tu vida y que puedas compartir de ese amor para con otros. Así que el mandamiento, o estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, se resume toda la ley. Porque cuando tú amas vas a estar siempre actuando bien para con los demás. Así que todo se reduce en el amor. El amor de Dios, que al llenar tu vida puede empezar a aumentar y a poder ser transmitido ese amor hacia la gente que está a tu alrededor. Aquí vamos a terminar el estudio el día de hoy. Así que dale la oportunidad a Dios de que Él pueda enseñarte a vivir en este segundo mandamiento, en este mandamiento nuevo que Él nos ha dejado de amar a los otros como a ti mismo. Aprende a amarte a ti mismo también, siguiendo lo que nos está diciendo, para que salgas de las tinieblas, para que vayas a la luz, para que cada vez tu amor crezca y puedas compartir con los demás de ese amor. Que Dios te bendiga mucho y pues vamos a orar para que el Señor nos guarde. Dios bendito Padre, muchas gracias por decirnos este mandamiento nuevo, por recordarnos que desde el principio tú lo dejaste para que pudiéramos vivir en él. Lamentablemente, pues nos damos cuenta de que todavía tenemos muchas tinieblas en nuestra vida, porque actuamos constantemente molestándonos, enojándonos, haciendo mal o aborreciendo a la gente, a nuestros enemigos. Dios, perdónanos, límpianos y Señor, llévanos a amar incluso a nuestros enemigos, a orar por los que nos aborrecen, a orar por todas aquellas personas que te necesitan porque están viviendo en tinieblas, y queremos suplicarte que tú nos hagas resplandecer como esa luz que necesitas iluminar a otros y puedes utilizar nuestra vida. Así que úsanos, Padre, para compartir de tu evangelio. Bendícenos, Señor, y guárdanos por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho. Y pues estamos aquí escuchándonos la próxima semana. Continuaremos todavía con esta parte del amor.
Todavía nos falta mucho por conocer del amor y veremos que al paso del tiempo el mismo Jesucristo nos va a ir ubicando en distintas posibilidades en el tiempo. Iremos creciendo como un niño que nace, que va creciendo, que se vuelve joven, que llega a ser un adulto y que empieza a madurar, a madurar, a madurar, a madurar. Y esto de estar llenos del amor de Dios y de estar iluminados y llenos de la luz de Dios es algo que puede ir creciendo constantemente en nuestra vida. Eso lo veremos la próxima semana y bueno, que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.